Buen día, amada iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Lucas 14. Vamos a continuar nuestra serie. Vamos a continuar caminando con Jesús a Jerusalén. A ver cómo Lucas lo ha querido mostrar, plasmar para cada uno de nosotros. Estamos cada vez más cerca de aquel momento. Y Jesús lo sabe también. Y hay distintas controversias que hoy vamos a estar viendo. Así que vamos a estar viendo el capítulo 14, Lucas 14, continuamos. Pasajes previos a lo que tenemos ahora en el 14, exactamente 10 capítulos anteriores, vimos un día agitado en la agenda del Señor, en el ministerio de nuestro Dios. No sé si usted recordará en el capítulo 4, en la mañana el Señor estaba en la sinagoga enseñando con poder, con autoridad. En la tarde pasó un tiempo sanando a la suegra de Pedro, ¿recuerdan? En la noche pasó noche y madrugada delante de multitudes, sanando personas, uno por uno, misericordiosamente, y luego pasó un momento en solitario. Vimos un día bastante agitado, pero principalmente lo que daba vueltas en ese tema era la autoridad de Cristo, viendo cómo Lucas mostraba en distintas escenas, variado público, variado contenido, que él tenía una autoridad sobre las enseñanzas, predicando en la sinagoga allí, sobre las personas, sobre los demonios, justamente le reconocen, salen y obedecen la enfermedad. La enfermedad también obedece de la suegra de Pedro. Y vemos este día agitado también. Y hoy vamos a ver un día bastante agitado en la vida de Jesús, en el capítulo 14, con distintas problemas, controversias, podríamos pensar, y Jesús confrontando. Jesús va a comer después del culto, podríamos decir, en el sábado, y va a la casa de notables fariseos. Era sábado, así que justamente el sábado ha sido, parece que intencional de parte de Jesús, al poder ir a enseñar y confrontar a los fariseos, justamente, a los escribas, acerca de lo que ellos entendían y pensaban que era el día del Señor, o lo que se podía y que no se podía hacer. Y era justamente un momento bastante complicado, pensando en el sábado, porque hemos visto que pasajes previos, Jesús sana a un hombre con la mano seca. ¿Se acuerdan ese momento? Y la pregunta era, ¿es lícito que los días de reposo, qué se tiene que hacer, el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Y eran las preguntas de Jesús le hacía también. Los discípulos arrancan espigas y las frotan en las manos, y los fariseos lo confrontan y dicen, ¿cómo están haciendo esto los discípulos? Ya están haciendo una tarea, están haciendo un trabajo. El hecho de que simplemente estén frotando las espigas y comiendo como los girasoles, podríamos pensar, ya están haciendo una tarea. Y el Señor les dice, ustedes no entienden lo que es el sábado específicamente, no entienden lo que es el día del Señor. Y el pasaje anterior vimos esta mujer que 18 años, por poner algunos ejemplos del sábado, 18 años encorvada, 18 años experimentando un sufrimiento, y estos hombres le decían, ¿qué estás haciendo? Y el Señor le dice, ¿no desatan cada uno de vosotros el día del reposo un buey, un asno del pesebre, y lo llevan a beber? ¿Cómo no lo vamos a hacer con una hija de Abraham, uno de ustedes mismos, justamente? Así que el Señor usa el día del reposo para mostrar el verdadero propósito de la ley, que es hacer el bien. No solamente el dar descanso, sino hacer el bien, al sanar, enseñar, desafiar las tradiciones legalistas, y justamente enfatiza qué es el día del Señor. Y hemos estado viendo en estos pasajes que ya hemos estudiado aspectos, porque yo entiendo que va a seguir hablando del día del Señor y no nos podemos quedar simplemente en ese tema, porque va encajado en todo un porqué. Antes lo confrontó ante unas realidades, hoy los va a confrontar ante otras, usando la misma verdad. Así que el verdadero uso del día del reposo es para el beneficio del hombre. No es para cohibirnos de hacer cosas, sino fue hecho para quitar carga, de hecho, no para añadir una carga, para ser de bendición. Cristo murió no para violar la ley, sino para cumplirla, justamente.
para restaurar el propósito original del bienestar del alma y del cuerpo de cada uno de los creyentes. Así que vamos a continuar la lectura que justamente Jonathan Daunis estuvo dando para ver nuestro pasaje. Y vamos a orar también para pedirle al Señor para que nos ayude a poder ver este pasaje y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Señor, rogándote, Señor, que hables a nuestra vida. Rogándote que este día no sea un día más, un cumplimiento más de lo que nosotros entendemos como ser justificados, sino que sea un gozo, Señor, estar con nuestros hermanos. Sea un sacrificio el poder venir, Señor, y poder adorarte a ti, Señor. Porque entendemos que es una bendición para nuestra vida, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, Señor, verdaderamente como discípulos tuyos, Señor. Responder, Señor, con humildad a tu llamado. Descansar en tu misericordia es lo que queremos hacer la mañana de hoy, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos, a estudiar juntos. Vamos a abrir nuestras Biblias, Lucas 14. Vamos a verlo hasta el verso 6. Vamos a empezar allí. Y aconteció que cuando Jesús entró a la casa de uno de los principales fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente, y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús, a los intérpretes de la ley y los fariseos, les habló diciendo: ¿es lícito sanar el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomándole la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quiénes de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo un día de reposo y no lo sacan inmediatamente? Y no pudieron responderle a él. Aquí en este momento, aparentemente, un hombre aparece en la sinagoga que padece una enfermedad, la hidropesia o hidrópico, como aparece acá. No sabemos exactamente en dónde, pero es una acumulación de líquidos. A veces es en la panza, en las piernas, en el vientre, en los pies, no sabemos, pero la cosa es que este hombre estaba padeciendo de esta enfermedad y el pueblo lo sabía. Y este hombre hidrópico aparece delante de Jesús y todos estaban en silencio observando a ver qué hacía Jesús. Ya sabían, querían aprovechar la oportunidad para poder confrontarlo, para poder cuestionar. Jesús es el que toma la iniciativa en este caso. No los fariseos, él sabía lo que ellos pensaban, pero Jesús es el que toma la iniciativa ante un silencio que había, ante los ojos ociosos y esperando a ver qué pasaba. Y le habla y le pregunta a ellos. Le dice entonces, ustedes saben lo que va a pasar. ¿Es lícito o no es lícito? ¿Qué se debe hacer el sábado? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Porque justamente ya le habían hecho estas preguntas a ellos. Ahora Jesús es el que pregunta: ¿es lícito sanar un hombre el día de reposo o no? Entonces ellos viendo, justamente Jesús viendo el silencio, lo sana, lo toma de la mano y le dice: ven, lo sana, y ahí queda el asunto. Y ante el silencio que continúa, el Señor les da un ejemplo y le dice, justamente porque en ese silencio hay ya una respuesta, y le dice: ¿qué de ustedes se le cae un asno o un hijo suyo a un hueco el día sábado? Y no es que le dice: espera 10 horas. Se cae nuestro hijo y dice: faltan 10 horas para que se acabe el sábado, espérame, te traigo un vaso de agua, no sé, no puedo. No puedo ni siquiera tener una cuerda porque ya eso es ejercer un trabajo. No puedo ir a la casa porque ya caminar cierta cantidad de metros, esto está ejerciendo y está incumpliendo la ley. Así de ridículo es la confrontación de Jesús. Le está diciendo: ustedes están poniendo excusas absurdas. Por ahí están esperando un gentil que venga a ayudarles porque ellos no pueden. Hemos escuchado la historia, les conté en otros sábados justamente de confrontación, donde hay ascensores en lugares de todavía judíos que no presionan el botón, entonces el ascensor para en cada piso para no ejercer una actividad. Así de legalistas justamente son. Estas reglas eran para ayudar a las personas, para descansar en el Señor, para adorar a Dios, pero se volvieron opresivas, se volvieron absurdas. Un ejemplo, yo les cito algo que estuve estudiando en el libro, uno de los libros de ellos,
en la Mishnah, en el capítulo 12 de Hechos del Sabbat, 12:2. No se podía, miren lo ridículo, no se podía matar un piojo porque ya estás ejerciendo caza de un piojo o ejerciendo un trabajo al, no sé, estriparlo. Pero sí se puede matar un escorpión, eso no es caza. ¿Por qué? Porque el escorpión es una amenaza, es un peligro. Y el piojo, bueno, no. Pero piensen la ridiculez de cómo ellos crean reglas simplemente para justificar lo que ellos hacen. Y Jesús criticó este tipo de reglas. Y ellos en Mateo 23, ustedes recordarán este pasaje donde dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se les pasa tremendo camello. O sea, no están viendo ciertas realidades. Ustedes se preocupan por detalles insignificantes mientras ignoran lo que realmente es importante. Y esto obviamente diríamos, bueno, aquí no hay ningún judío, que mal por ellos, pero nosotros tranquilamente podremos y podríamos actuar así, viendo a los otros, creyéndonos superiores y diciendo, ¿cómo puede hacer eso este hermano el domingo, el lunes, no importa el día de la semana? Y nosotros creyéndonos justamente más. Yo creo que es importante que nosotros veamos el domingo también, que es nuestro descanso en el Señor, no es el Sabbat, como este descanso dominical, no simplemente como unas pequeñas vacaciones en la semana, como para cortar y ya, sino porque posiblemente podemos caer en esta tradición vacía de otra vez domingo, otra vez un momento de alabanza, otra vez aguantar el calor, otra vez venir desde tan lejos, sino un tiempo para poder servir. Hebreos nos dice que tenemos que ser estimulados, no solamente los domingos, sino cualquier momento en que compartamos, para ayudar, para mostrar, para servir, no como simplemente espectadores, sino como servidores que somos todos, una familia. Porque no es un servicio, estamos rindiendo adoración a Dios. No es simplemente una obra que empieza a las 10 y termina a las 11, nos vamos. Es un servicio que nosotros somos los que damos una adoración a Dios. Y la congregación podría enfocarse simplemente en un tiempo donde, bueno, cantamos, leemos, estudiamos y nos vamos. Damos plata también. No se trata de eso. Se trata de venir a adorar juntos como iglesia, a recordar juntos y estimularnos justamente, para visitar después del culto, ser hospedadores, de poder practicar la hospitalidad cristiana, como decía en Hechos, ¿no? Tenían todo en común. Eran abrir sus puertas, vengan, disfrutemos, estimulémonos, sirvámonos a cada uno de nosotros, a todos. No solamente los que nos convienen. Y hoy vamos a seguir viendo esto. Y hago énfasis porque Jesús lo hace. Este énfasis de este favoritismo que a veces aparece en nuestra vida lastimosamente. Continúa el verso 7 al 14 y dice, si me acompañan en la lectura, y comenzó a referir una parábola después de este suceso a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que hayan invitado a otro más distinguido que tú. Verso 9, y viendo que él te invitó a ti y él te diga, delante en el lugar entonces avergonzado tengas que irte al último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando llegue el que te invitó y te diga, amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que te sientan en la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será exalzado. Y vamos a leer el 12 y el 14 también. Y dijo también, al que había convidado, o sea, la persona no solamente invitada, sino que el que invitó, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Vemos este día, entonces él termina el culto, podríamos ver lo que pasó y dice, bueno, hay un almuerzo después de la reunión. Este día continúa. Jesús mira
después de que esta persona preeminente invita al almuerzo de estos principales, y mira cómo las personas empiezan a acomodarse como a la luz de los más ricos o los más preeminentes. Vemos que es notorio, y ustedes lo saben que es notorio. Hemos estado lastimosamente en iglesias donde vemos ese favoritismo. Acá es al revés, nadie se sienta adelante, pero no sé por qué pasa eso, pero vemos como hay sillas de personas como importantes y a veces ni están escuchando el culto, sino que se ponen en traje para que lo vean nomás. Pero es notorio ese favoritismo, no solamente en la iglesia, sino en las casas, como, ¿sabes quién me invitó? El pastor me invitó, o el líder de alabanza, y se quedan como con ese favoritismo y estar codeándose con los grandes, que no tiene ningún sentido. Y Jesús está observando ese favoritismo, está viendo justamente a qué persona le conviene a ellos estar juntándose, a qué personas Él invita justamente esta persona, y viendo quién está más acorde a sus pensamientos, a sus doctrinas. Escogen estos puestos de honor, de alto honor en la mesa, y vemos que se van sentando justamente al lado de tal y cual persona. Y lo que Jesús les da es un par de consejos con estas parábolas que acabamos de escuchar. Él dijo, no escojan estos lugares, no escojan los lugares primeros, porque van a ser quizás después avergonzados. Primero, posiblemente ni los ha invitado, y viene alguien más importante y los tiran para atrás, y le dicen, bueno, anda para atrás, y van a ser más ridiculizados. Haz lo contrario, vaya para atrás, y si Él los llama y le dice, ven para adelante, bien, esto es mejor. Pero yo creo que más allá de algo práctico que tenemos que hacer así literalmente, no se lo tomen literal, no es que no se sienten acá, sino de nuestro corazón en donde está. Eso es lo que el Señor mira. No es que lleguen a una casa y se sienten en la escalera, no, como mostrando que los llamen, sentate. Mostrar el corazón humilde, decir, realmente yo no quiero involucrarme simplemente con las personas que me convienen. Porque lo que termina diciendo está hablando de la humildad. Todo aquel que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Nosotros, o por lo menos yo, he separado este pasaje en dos partes y lo he visto como dos mesas. Primero una mesa de la humillación, que estamos viendo este pasaje hasta donde leímos, del 1 al 14, donde el Señor nos está mostrando la humildad y cómo realmente nosotros debemos mostrar nuestros corazones, porque si no hay humildad, bueno, va a haber una mesa de humillación también. Y también vamos a ver otra mesa, en el otro banquete que estamos viendo, una mesa de gracia, absolutamente gracia de parte del Señor, que son los pasajes que siguen adelante. Así que nosotros deberíamos mirar estas verdades para nuestros corazones prácticas, no solamente de una manera de observar a los judíos, sino de decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? No solamente el día del Señor, cómo nos estamos preparando para el día del Señor, preparando nuestro dinero, preparando nuestra ropa, preparando nuestras horas de sueño para poder llegar adecuadamente. Y a veces nos pasa, nos equivocamos. Hoy, no sé, también uno puede llegar tarde, me dormí, pero habla de esta verdad, de que necesitamos justamente preparar nuestro corazón para disfrutar el día del Señor y buscar servirnos unos a otros, buscar ser servidor de los otros, así como Jesús, no simplemente venir y codearse y ser servido y disfrutar de algo y luego me voy. Así que el Señor le dice, humillaos pues. Ustedes recuerdan en Pedro diciéndole a la iglesia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en otro tiempo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No solamente decirnos a nosotros, porque lo contrario claramente a la humildad es el orgullo. Y nosotros muchas veces nos tenemos en tanta estima a nosotros y lo que nosotros podemos hacer o nuestros dones podríamos pensar, que a veces nos la creemos también. Nos la creemos. Y el Señor amorosamente nos está diciendo, bájate de ese caballo. Bájate, o sea, vos no sos lo que pretendes ser. Y los judíos están justamente pensando en esta verdad. Y por eso nos llama a examinarnos y nos exhorta amorosamente. Todo aquel que es humillado va a ser exaltado en un tiempo. Todo aquel que se cree
justamente que está en lugares altos, lo van a bajar rápido. Y esa es la verdad, cada vez más rápido. Eso dice un proverbio. Así que si nosotros tenemos una buena concepción de quiénes somos nosotros, bíblicamente, una buena antropología, ¿quién soy yo bíblicamente? ¿Cuáles son mis facultades? ¿Cuáles son mis falencias? ¿Cuáles son mis fallas? Mis luchas. Yo claramente voy a poder cambiar más rápido porque no estoy ciego a estas verdades. ¿Qué tan malo yo puedo llegar a ser? ¿Qué tan débil soy? ¿Qué tan orgulloso? ¿Qué tan ambicioso? ¿Qué tan idólatras son nuestros corazones? Así que cuando alguien me diga, de repente me dice, vos sos un mentiroso, yo sí. La verdad es que sí, eso soy. Pero por la gracia de Dios estoy caminando, reconociendo, porque Cristo me amó y estoy en un proceso de cambio. Pero yo reconozco eso. Así que no necesariamente me van a bajar rápido. Aquel que le dicen, sos un mentiroso, y dice, no sabes con quién estás hablando. Y así pasa en nuestros corazones, que a veces nosotros nos subimos en estos pedestales. Proverbios 16, 18. Quizás muchos lo conocen ya de memoria. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez. Nadie va a caer, o no tan fuerte si no está muy alto. Es esa realidad. Cuando nosotros nos subimos, nos van a tumbar más rápido, vamos a caer más fuerte. Así que pidámosle al Señor que destruya ese orgullo que nos lleva a destrucción, porque es lo contrario claramente a la humildad. Mientras más alto alguien se exalte a sí mismo, más grande va a ser su caída. Y pública, lastimosamente. También eso sucede. Es público y si no es acá, lo va a hacer en el día del juicio, donde el Señor dice, no, andate para atrás, porque esa es la realidad. Esa es la mesa de humillación. En cambio, nosotros anhelamos de decir, ven, siervo fiel. Nosotros, alguien que por ahí sea anónimo, nadie lo conozca, que no tenga vistas en YouTube, aquel pastor, aquel cristiano, que nadie lo conoció, pero el Señor sí lo conocía y vivía de una manera digna como un ciudadano del reino. Entonces, en esta misma cena, Jesús dirige su mirada ya no solamente a los invitados, y esta parábola le dice también un consejo a aquellos que invitan, a los fariseos, aquel que invitó justamente, exhortándole y diciéndole, vos, ¿por qué seguís invitando a personas que te favorecen? Porque si vos invitas a alguien que tiene modo, podríamos decir, él te va a volver a invitar y queda como en la nada. ¿No es mejor que ustedes inviten a aquellos cojos, mancos, ciegos, aquellos que no tienen una forma de devolverle el favor, es lo que le está diciendo? Procura hacerlo y vas a tener más recompensa todavía, mucha más recompensa, porque este no tiene cómo retribuírtelo. Dios es el que te lo va a retribuir. Qué fácil es cuando nosotros hacemos un favor que sabemos de que nos lo van a devolver. En cambio, cuando es sacrificado, donde decir, ¿con qué me va a pagar? Pero aún así lo damos, porque es lo que el Señor justamente nos está diciendo. Van a ser recompensados. En el día, piensen en esta palabra como termina el 14, en el día de la resurrección de los justos. Posiblemente acá en la tierra no vaya a haber una recompensa, porque no trabajamos con ese moneda de yo doy, el Señor me da. Cuando el Señor lo quiera, cuando nos humillemos, el Señor lo va a hacer. Si lo hace acá, gloria a Dios. Si lo hace momentáneamente, pero finalmente eso pasa. Así que es muy preciso esta palabra cuando Él dice, el día será recompensado en la resurrección de los justos. Porque esta palabra es lo que va a detonar, digamos, es el clímax de esta escena. Porque viene alguien, y es donde hay la separación, donde viene este otro punto. Vimos la primera parte del 1 al 14, aquella mesa de la humillación, podríamos pensar, donde los que piensan que serán exaltados van a ser humillados, y los humillados serán exaltados por la gracia de Dios. Y llama la atención esta palabra cuando Jesús está diciendo, van a ser recompensados en el día de la resurrección de los justos. Y un hombre de repente grita y dice, en el texto que seguimos viendo, dichoso entonces el que coma de esa mesa. Dichoso el que coma el banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús, al escuchar esa palabra, va a responder con otra parábola, otra enseñanza, justamente. Las parábolas son ilustraciones, ya lo hemos hablado, no necesariamente hay que quedarnos en cada detalle, sino que connotan
una respuesta a algo, pero una sola idea, una sola idea. Así que veamos lo que continúa diciendo el Señor. Se me corre. Lucas 14, desde el 15. Cuando uno de los que estaba sentado en la mesa oyó esto, dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena invitó a su siervo. Envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo a su siervo: sal a los caminos por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de ellos, de aquellos hombres que fueron invitados, probará mi cena. Un hombre que invita, vemos esta ilustración, que invita a muchas personas a su mesa, y la verdad es que vemos excusas muy, muy ridículas. Pero yo lo que quiero que veamos es esta ilustración, este ejemplo del Señor, esta parábola, cómo nos está mostrando una gran idea ante la respuesta, justamente, o la pregunta, o la afirmación de este hombre que está gritando: bueno, dichosos entonces el que se siente en esta mesa. La primera cosa es que hubo una primera invitación, ustedes la vieron, y esta invitación ha sido rechazada. Isaías, lo escuchamos cuando empezamos la reunión, Isaías 25, del 6 a 10, vimos cómo el Señor tiene preparado un banquete, un gran banquete. Y no solamente dice que para algunos, está preparado para grandes naciones. Este fue el plan del Señor siempre. Solamente que el pueblo no lo entendió, el pueblo de Israel. Ellos pensaban que era para ellos nomás, y que la forma en que ellos pensaban. Y dice que habrá ricos manjares que van a ser servidos, que habrá vino añejo, el más delicioso. Él dice: yo lo voy a preparar para todas las naciones y para celebrar, para que celebren también la salvación del Señor y librarlos de de aquellas opresiones. Entonces, lo que el hombre estaba diciendo no era una frase insegura. Él decía: dichoso, bienaventurado es el hombre que coma pan entonces en esta mesa. Porque él aseguraba y él creía que iba a estar en esa mesa, en aquel banquete. Pero la realidad es que muchos de los que estaban ahí también aseguraban esta realidad. Hemos escuchado repetidamente esta invitación del Señor a aquellos que creían estar adentro, y el Señor le dice: yo no los conozco. Yo no sé ni de dónde vienen, no sé quiénes son. Y ahora está diciendo: van a ir para atrás. Es la misma idea, viene redundando sobre esta misma idea. Aquellos que piensan que se van a sentar en la mesa del Señor, pero en realidad van a sentarse atrás, y el Señor va a decir: yo no los conozco. Su vida, ellos estaban entendiendo de que ellos estaban cumpliendo la ley del Señor letra por letra. Y ellos creían: yo voy a estar sentado allí en esa mesa. Así que el Señor muestra que el reino también es como, porque antes mostraba que el reino de Dios es semejante a, acá está diciendo, es como un banquete, es una mesa, es otra mesa que el Señor nos está dando esta ilustración. Y para entrar a este banquete, tenés que estar invitado, primeramente. La puerta necesita una sola llave, una sola puerta para ingresar, pero también necesitas estar invitado a esta realidad. Vemos cómo va siendo coherente Lucas en cómo organizó todos estos pasajes. Todo el gasto corre por cuenta del anfitrión. Él está pagando esta comida. Todo el esfuerzo, todas las compras de este gran banquete, que ya nos revelan Isaías esta gran verdad, en Apocalipsis nos lo confirma justamente esto, es de parte justamente del Señor de la casa, que quiere invitar
Y esto mostraba en su tiempo también como un ejemplo de prosperidad y que todo el pueblo podría estar allí. Mataban los mejores becerros. Pero él manda un siervo a una confirmación. Simplemente enviaba al siervo a decirle, recuerden, es hoy la fiesta. Recuerden, ya no hay excusas para rechazar justamente lo que está diciendo de ninguna índole. Pero ellos descaradamente, porque vemos las excusas que vamos a ver, lo quisieron rechazar. Lo quisieron rechazar. Y no. Obviamente con absurdas excusas. Vemos la primera excusa y él dice, he comprado un terreno. Piensen, si ustedes tuvieran ahorita dinero, van a comprar un terreno, ¿qué es lo primero que hacen? Van a verlo antes de saber si el sol, si es un hueco, si no sé. Y él está diciendo, ya lo compré y tengo que ir a verlo. Es una excusa totalmente tonta en el verso 18. No tiene sentido porque es mala inversión. Y aparte, si ya lo compraste, puedes ir a verlo otro momento. Ya es tuyo, ya metiste la pata en comprarlo de esa manera. Bueno, la segunda, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos. La misma situación. ¿Quién sabe si esos bueyes están flacos, están gordos? La cosa es que él los compró supuestamente poniendo excusa, sin probarlos, una mala inversión. Pero aún así, es de noche. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a probar? No es como tenemos ahora luces o es de noche. Puedes probarlos después de la cena. Pero bueno, la realidad es esta. Me casé, la última excusa. No puedo ir. Una boda no es de la noche a la mañana, ya estaba planificada, obviamente, a veces con años, con meses, pero bueno, aún así es una linda ocasión para ir de fiesta. Te están ahorrando la comida, esas fiestas eran importantes, anda con tu esposa ahora. El matrimonio ahora no te va a impedir de que aceptes, pero si ustedes piensan en estas verdades, más adelante el Señor nos va a confrontar con el conjunto de ideas, familia, bienes materiales, todos son excusas que nosotros podemos pensar y añadir y justificar la verdad a la luz de poner pretextos, a la luz de lo que el Señor nos está pidiendo. Estas excusas no son razones legítimas. Un pastor decía, simplemente pensemos en una falta a una iglesia. Y en un libro que nosotros tenemos en la premembresía, el pastor decía, Sujel Michelén, ¿qué excusa vas a dar vos delante del trono de Dios si eso es justificable o no para poder vos impedir o hacer lo que el Señor te está pidiendo hacer? A veces nosotros ponemos excusas realmente muy tontas y a veces son continuas. Así que estos pretextos están mostrando un rechazo justamente a esta invitación. Y esto refleja el corazón. Esto no solamente es una un síntoma, pero está mostrando una enfermedad principalmente. Está mostrando algo en el corazón. Se muestra en un síntoma específicamente como esta excusa. Quiere rechazarlo, no quiere comprometerse. Y lo que el Señor nos está diciendo, hay algo posiblemente más importante que lo que el Señor le está pidiendo a cada uno de nosotros como iglesia también. Hay un meme que me causa mucha gracia y es alguien que promete ir al gimnasio, pero de repente toma una foto hacia el cielo y todo está azul y una nube chiquita y dice, no, va a llover. Así esas excusas nosotros nos podemos poner como, bueno, hoy no voy al gimnasio, hoy no voy a la iglesia, quizás va a llover, no sé, me voy a sentir mal mañana, pero posiblemente hay algo más en nuestros corazones. R.C. Sproul dice, el Evangelio es la invitación más gloriosa, pero el hombre natural siempre encuentra algo más importante. Siempre. Ahora, diríamos cada uno de nosotros no somos hombres naturales, somos espirituales, según lo que Pablo está diciendo. Pero en lo práctico, nosotros también podemos desanimarnos o ponernos excusas para no cumplir nuestro llamado entonces como discípulos. Cada uno de nosotros. Hace mucho calor, es lejos, parece que me voy a enfermar, tengo que estudiar. ¿Y es lícito todas estas cosas? Podríamos decir que sí. Me quiero cuidar porque en la semana tengo que trabajar y sostener a mi familia, por eso no hago esto. Pero qué más importante que nosotros podamos poner nuestros ojos en Cristo y justamente en medio de una comunidad. Inicialmente el pueblo de Israel rechazó
tajantemente la invitación del Señor y lo sigue rechazando aún al Mesías. Han preferido otros asuntos con sumamente menor importancia, como las leyes, intentar cumplir un montón de cosas y olvidarse de lo más importante: quién mandó las leyes y para qué mandó las leyes, aquel que lo invitó y para qué lo invitó, y se han puesto a hacer otras cosas que no tienen ningún sentido. Jerusalén, el pasaje anterior: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a todos los que son enviados, ¿cuántas veces te quise juntar a tus hijos como gallinas sus polluelos debajo de tus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Es ese rechazo del pueblo de Israel, pero posiblemente también de manera práctica cada uno de nosotros en nuestro seguir a Jesús en el discipulado, siendo discípulos de Cristo. Es tan absurdo que ellos quieren obedecer las leyes y olvidarse del que las envió. Pablo lo dice de una manera, y ustedes recuerdan, empezando Romanos: cambiaron la creación por el creador. Cambiaron las leyes por el que justamente la envió. Pues Romanos 1:21 dice: porque, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hay una justa indignación. Vemos en el pasaje cómo este hombre que así invitó se indigna y dice: igual la fiesta se va a hacer. La fiesta se va a hacer sí o sí. Hay una justa indignación a un muy, muy grande desprecio que la humanidad, que el pueblo judío le ha hecho. Y claramente no le importó esa verdad. Y él toma una decisión y dice: la fiesta se hace, rompe paradigmas sociales, podríamos pensar, y dice: traigan a todos los marginados, traigan a los que no tienen capacidades justamente para ser invitados, cojos, y empieza hablando de estas dificultades para las personas que no son, porque ni siquiera puede acercarse un cojo a la fiesta. No importa, arrástrenlos, tráiganlos. O sea, no solamente yo invito, yo pago, sino que también el Señor ha hecho eso para cada uno de nosotros. Aquellos que no queríamos, aquellos que no le buscábamos, y el Señor lo ha hecho. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Leo en esta versión lo que Pablo está diciendo en Corintios, la Nueva Traducción Viviente. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a lo despreciado del mundo, los que se consideran como nada, y lo usó para convertir en nada lo que Dios considera importante. Eso somos cada uno de nosotros. Ese soy yo, ese es mi currículo. Como resultado, nadie puede entonces jamás jactarse en presencia de Dios y decir: yo soy justo. No, el Señor te ha usado, te ha traído muerto justamente por la gracia de Dios. Y Él dice: ve, oblígalos a entrar. La casa se tiene que llenar, la fiesta se va a hacer sí o sí, porque fue el plan de Dios ya. Estamos viendo en Isaías, no es que es un plan B. El Señor ya tenía planeado esta verdad. Justamente quiere dar una enseñanza a su pueblo querido, Israel. Y no solamente dice vayan adentro de la ciudad, sino que vayan afuera, a los alrededores también. No solamente los que están acá, y tráiganlos. Pero la verdad también de esto es que dice, terminando el pasaje, muchos que creían y dan excusas. Primero, los que creían que se van a entrar, van a sentarse atrás. Y otros que dan excusas no van a gozar de este banquete. No van a gozar de este banquete. Y él está diciendo, esto yo lo aseguro. No van a gozar, porque él dice: es mi banquete. Miren lo que está diciendo en el pasaje. No está diciendo y cambia la forma incluso de hablar al público, porque dice: un siervo hizo tal cosa, y después dice: no van a entrar a mi banquete, porque él está diciendo: yo soy el Señor, yo soy el que estoy diciendo esto. Y todos los que estaban escuchando en esa verdad, la primera audiencia, posiblemente se querían arrancar las barbas, es decir:
¿Qué se cree? Se está comparando con Dios. Sí, es Dios, es el Mesías. No lo quieren ver, no lo quieren reconocer. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una miga de mi banquete. El Señor está diciendo. Jesús deja claro que Él invita al reino y es por gracia. Pero nuestra respuesta realmente revela dónde están nuestros corazones también. Nuestra vida refleja en acciones nuestras prioridades, en la forma en que tratamos a los demás, como el Señor hoy nos llama a que nos examinemos cada uno de nosotros, cómo vivimos, quizás para nuestras comodidades, o estamos dispuestos a hacer sacrificios para el reino de Dios, para los ciudadanos del reino y servirle a cada uno de nosotros. Nos preocupamos más por nuestra reputación y buscar acomodarnos con algunos, o por hacer la voluntad de Dios y simplemente hacer lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Somos generosos? ¿Somos misericordiosos como el Señor lo es? ¿O solamente con quienes el Señor dice que nosotros vamos a recibir algún favor después, como una retribución? Y parece que esta historia cierra de una manera como abrupta y queda ese ambiente medio pesado. Pero la verdad es que eso es lo que el Señor está diciendo a cada uno de nosotros. Queda un cierre como abierto, como a cuál habrá sido la respuesta, cómo habrá sucedido esto. Pero yo creo que nos anima a nosotros a poder examinar nuestros corazones. Quiero que leamos los últimos 10 versos. Yo lo quise añadir en la mañana de hoy porque yo entiendo que el Señor sigue hablando de esta verdad. Del verso 25 al 35. El Señor dice: grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer e hijos, y sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, los que lo vean comiencen a burlarse de él. El 30 termina diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminarla. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse con el que viene con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, considera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué sazonará? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar, ni para arrojar fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Parece que muchos discípulos, después de incluso estas palabras duras que hemos acabado de escuchar, había personas que todavía le seguían. Piensen en el primer verso, el verso 25. Acompáñenme por favor y miren ustedes mismos. Grandes multitudes le acompañaban. Y él, ¿qué dice? Volviéndose. Piensen en esta imagen. El Señor está caminando, muchos vienen siguiéndolo. Y el Señor mira para atrás y se vuelve y le dice: no sé si ustedes han entendido realmente. Quiero que escuchen otra vez. Yo estoy mirando que ustedes están siguiéndome, pero ustedes realmente tienen que dejar esto y esto y esto. Tienen que priorizar esto y cada uno de nosotros. Es muy intencional lo que Lucas está diciendo, porque posiblemente las personas puede ser que no entiendan. El Señor en gracia le está diciendo: piensen realmente si quieren realmente seguir este camino. Es glorioso, pero no es como ustedes realmente piensan. Él está dándose la vuelta y les tira algo más duro todavía. Le está diciendo, tienen que aborrecer a padre, madre, y empieza a hablar de un montón de cosas. Pero es lo mismo que estaba diciendo de esas excusas de aquellos hombres. Es lo mismo, los mismos grupos podríamos pensar. Familia, bienes, cualquier otra cosa que no sea Dios. Dice, piensen primero, yo tengo que estar por encima de eso, de cada una de esas cosas. Y podríamos pensar, y algunos
iglesias o pastores dirían, este tipo no entiende nada de crecimiento, o sea, quiere todavía hacer más filtro para que lo sigan. Y realmente ese es el propósito de Dios. Quiere que las personas no lo sigan simplemente por sus milagros, no lo sigan por los bienes materiales. No sé, las personas dirían, tipo no sabe cómo sumar gente. Por el contrario, está sacando gente. Hay que ser dócil. No hay que confrontarlos con su pecado. Eso es lo que se enseña hoy en las iglesias, lastimosamente. Porque se van a ofender y no van a ofrendar. Y van a ver bajas en YouTube y un montón de cosas. Pero no, lo que el Señor está diciendo fuertemente, aquellas personas piensen en las prioridades, examinen, siéntense a calcular los costos. Y vemos varias cosas. En el verso 26 le está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, padre, esposa, hijo, hermana, hermanos y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo el tiempo, no puede ser mi discípulo. No puede sentarse en la mesa, no puede ser ciudadano del reino. La misma circunstancia. Y acá yo creo que concluye parte de todo este capítulo 12, 13, diciendo el que tenga oídos para oír. El que no va a ser desechado. El que no va a ser tirado atrás, va a ser cortado. No puede ser mi discípulo. Aquel que tiene algo más en estima. Aborrecer no significa odiar. Significa poner en una mayor estima, justamente. Mayor estima que mi esposa y mis hijos tiene que estar Dios. Mayor estima que el ministerio tiene que estar mi esposa y Dios. Y así sucesivamente. ¿Qué está en alta estima en tu vida? ¿Sos vos el que estás montado allá arriba o es Dios? Y es lo que el Señor está diciendo. El Señor lo está diciendo. No es amar más, no es odiarlo, perdón, sino amarlo menos que a Dios mismo. E incluso sufrir si es necesario por esto. Negarse a sí mismo, llevar la cruz. Verso 27. No puede ser mi discípulo aquel que no muera a sí mismo, que no renuncia, que no quiere sufrir justamente por seguir a Cristo. Verso 28 al 32 está diciendo, tienen que calcular el costo. Da dos pequeñas parábolas. Un hombre construye una torre y un rey que va a la guerra. Y él dice, ellos se sentaron y tienen que evaluar seriamente lo que significa ser discípulo de Jesús. Seriamente, no es cualquier cosa uno pensar en la iglesia del Señor. No es un club más, es la iglesia del Dios viviente. Y yo tengo que evaluar justamente cómo estoy viviendo a la luz de eso. Jesús declara y deja muy claro que no es un compromiso ligero, sino una entrega total. Bienes, no estoy hablando de traigan todo su dinero, no. ¿Qué aman más? ¿Cómo están calculando justamente eso? Renunciar a todo. El discípulo verdadero debe estar dispuesto a abandonar todo lo que sea necesario si le está impidiendo venir a Cristo. Incluso sea mudarse a una iglesia como ha pasado muchos de nosotros. Incluso sea a veces renunciar a algunos trabajos y buscar otro trabajo que nos priorice el reino de Dios primero. Y nosotros realmente ver cómo el Señor va a prosperar. Poner el reino primero y después todo va a venir por añadidura. Justamente estamos reflejando de esa manera. Y finalmente abre una advertencia, el verso 34 al 35. Si la sal es útil, no solamente para conservar, sino que era una moneda también. Era un lugar donde, un artefacto donde servía para dar valor. Él dice, si eso pierde, un discípulo que no está completamente entregado lo compara con la sal, bueno, es inútil, no sirve para nada. Básicamente lo que está diciendo es eso. Un autor alemán, Bonhoeffer, dice, o pensando en este cristianismo barato, sin cruz, sin renuncia, el cristianismo sin Cristo a veces, sin meterlo en la ecuación. Es como hablamos en Navidad, celebramos Navidad, le celebramos el cumpleaños a alguien sin el cumpleañero. Así puede ser nuestra vida, vivir un cristianismo sin Cristo, sin entrega, adorando cosas y haciendo cosas de cristiano, pero sin el Señor en medio, a medias. Y Él dice, Él demanda todo, todo, todo de nuestra vida.
y cito una parte del libro, dice, la gracia barata, porque le llama de esta manera, es la enemiga mortal de la iglesia. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesial, la comunión sin confesión. Por el contrario, termina diciendo, la gracia costosa, la que le costó a Cristo la sangre del Cordero, es el evangelio que hay que buscar una y otra vez. Descansar en el Cristo Jesús, el don por el cual hay que orar, la puerta por la que hay que entrar, que es estrecha, lo vimos el domingo antepasado. Es estrecha, pero es lo mejor que nosotros podamos hacer. Es costosa. Bueno, sentémonos a evaluar cada una de estas verdades. El Señor nos ayude a vivir no una gracia barata, sino como iglesia una gracia justamente gloriosa que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser, a pesar de lo costoso. Sentémonos a evaluar nosotros como iglesia. Podemos pensar en una verdad. Nosotros como iglesia, los que nos visitan también, responde con humildad al llamado del Señor. El Señor te ha llamado, responde con humildad al llamado glorioso. Es glorioso este llamado. Y descansa en su misericordia. Oramos juntos. Tú nos has dicho, Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es una gracia. Porque tú nos has puesto aquí hoy para sentarnos a escuchar estas verdades. Y ahora no hay excusa porque ya lo escuchamos. Ayúdanos a responder ante esta verdad. Ante el trono vamos a tener que rendir cuentas de lo que escuchamos, de lo que aprendimos. Porque si ya sabiendo y no lo practicamos, justamente el apóstol dice, seguimos pecando. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de una manera digna, Señor, de tu reino. Ayúdanos, Señor, a poder entregarnos, a poder disfrutar este día del Señor, para ti, para tu gloria. Yo te pido que tú hables a nuestra vida y cambies cada aspecto de nosotros, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.